¿Quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? Bueno, estas son preguntas que la gente suele formularse individualmente, colectivamente, a veces de manera serena, a veces con irritación. Pero son preguntas a las que la historia puede contestar. No es que sus respuestas sean siempre las debidas, no es que sean siempre correctas, pero de algún modo la historia puede ayudar a entender de dónde venimos y quiénes somos. Y este esfuerzo, esto que van a ver y escuchar ustedes ahora, es algo hecho por americanos, en el continente americano, y con motivo del 5º centenario del descubrimiento de este continente. Y precisamente su intención está destinada a responder, aunque sea parcialmente, a estos interrogantes, a ver cómo esta confluencia de culturas que tuvo como escenario, un escenario descomunal, el nuevo continente, se dio, tuvo que ver con nuestra piel, con nuestro lenguaje, con nuestras artes, con nuestras formas religiosas, con nuestras instituciones. De modo que la intención es reflejar las claves de esta heredad, de este patrimonio del cual somos legatarios nosotros, los que habitamos estas tierras que hace 5 siglos fueron llamadas el Nuevo Mundo. Por las llanuras del Guadalquivir, sobre una colina, se levanta el convento franciscano de la Rábida. En sus claustros, un almirante genovés oye una y otra vez las premoniciones que Séneca, en el siglo I, escribe en su tragedia Medea. En la sucesión de los tiempos, vendrán años en que el océano aflojará las cadenas del mundo y aparecerá una tierra inmensa. Y en esta capilla implora la protección de su cruzada. Por este mismo portal, Cristóbal Colón inicia su marcha hacia una tierra anunciada. En la mañana del 3 de agosto de 1492, cerca de esta fontana, que se conserva aún intacta, embarcan en 3 carabelas, dispuestos a navegar mares tenebrosos. Y en el alba de una noche con luna creciente, cuando el 12 de octubre los peregrinos de 70 jornadas náuticas divisan tierras americanas, protagonizan el inicio de la más portentosa transformación cultural de todos los tiempos.
heredad, la gente. Cristóbal Colón muere en 1506, convencido de que en sus viajes transatlánticos arriba a las cercanías de China y Japón, las Indias orientales. Pero ya entonces se abre camino la evidencia de que el almirante descubre en realidad un continente nuevo. Marinos y cosmógrafos dan por cierta esta sospecha y bautizan esta realidad con el nombre de uno de sus exploradores, Américo Vespucio. El descubrimiento de América conmueve las bases de la cultura y de las ideas en Europa. Obliga a repensar creencias que se tienen por indiscutibles. Apenas iniciada la conquista, las teorías para explicar el origen de los indios florecen libremente. Unos afirman que descienden de una de las tribus de Israel, otros que descienden de los cananeos, los fenicios, los egipcios o de los antiguos habitantes de la Atlántida, salvados de la catástrofe que la habría destruido. Como es natural, hoy ese tipo de hipótesis se ha desvanecido. Pero persiste, sin embargo, el misterio sobre el origen de los primitivos habitantes del continente americano. Lo único que sabemos es que los restos más antiguos de población humana en América datan de unos 20.000 años. Con anterioridad, no hay vestigios humanos, lo que permite afirmar que el hombre americano, viniese de donde viniera, es mucho más joven que el de Europa, donde hay signos de presencia humana que datan de varios cientos de miles de años. Pero, ¿de dónde llegan los remotos antepasados americanos? Arqueólogos y antropólogos suponen que el poblamiento de América se inicia por el estrecho de Bering, antes de que la última glaciación rompiera su puente natural con Siberia. Otros científicos postulan que los inmigrantes llegan por el Océano Pacífico, desde la Polinesia, o aún desde más lejos. Existen algunos signos culturales similares entre esas civilizaciones y ciertos horizontes culturales del Perú y Ecuador. Pero la verdad es que aún no existe una certeza sobre el origen del hombre americano. Lo que sí puede establecerse con certeza es la diversidad de los pueblos que habitan América hacia fines del siglo XV. Es posible que tengan un origen común, pero saltan a la vista las diferencias físicas de los nativos de las distintas regiones. Entonces, una sola etnia originaria, diversificada en decenas de miles de años por la influencia del clima, de la alimentación, de los cambiantes entornos. Cuando el tiempo transcurre en términos de milenios, cualquier mutación, cualquier aparición y también cualquier desaparición es posible. Entonces el enigma del poblamiento de América sigue vigente. La gente. Cuando los españoles reconocen las Antillas, encuentran nativos muy primitivos, carentes de organización social y política definidas. Pero en 1519 Hernán Cortés desembarca en Veracruz y entonces aparece en todo su esplendor una asombrosa civilización, el Imperio Azteca. La meseta mexicana ya estaba ocupada desde los comienzos de la era cristiana. Y pocos siglos después,
es el escenario de una cultura que deja un admirable testimonio de su grandeza. Teotihuacán. Cercana a la actual Ciudad de México, estas son sus pirámides, sus avenidas, sus templos. Esta es la gran plaza que los españoles llaman la Ciudadela y que aún hoy sorprende a quienes la contemplan por su amplitud y equilibradas proporciones. Esta es la calle de los Muertos, de 2.300 metros de largo por 40 de ancho. La pirámide de la Luna tiene 42 metros de alto. Y la pirámide del Sol es de 65 metros de altura y 225 metros de extensión para cada uno de sus lados. Estos pocos datos apenas nos dicen de la grandiosidad de una civilización que inexplicablemente declina hacia el siglo X de nuestra era. Un pueblo semilegendario, los toltecas, ocupó entonces el espacio vacante. Ellos, los toltecas, habrían introducido el calendario, los signos gráficos y los elementos básicos del culto a Quetzalcóatl, el dios civilizador. El gran imperio que encuentra Cortés es el de los aztecas, un pueblo llegado en peregrinación desde el noroeste y que en 1325 se establece en el lago Texcoco y funda Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. En pocos siglos, los aztecas someten a todas las etnias de la región, crean una confederación y elaboran una civilización cuyo refinamiento asombra a los españoles. Los aztecas cuentan con una escritura jeroglífica sobre pergaminos, son hábiles comerciantes y delicados artesanos. Su sistema político se basa en una rígida organización social con castas definidas y clanes diferenciados. Este diorama del mercado de Tlatelolco nos da ahora una idea acerca de los aspectos cotidianos de la civilización azteca. El mismo Cortés, en su segunda carta a su emperador, a Carlos V, expresa su asombro con estas palabras. La ciudad de Moctezuma es tan grande y de tanta admiración que no hay lengua humana que explique las particularidades de ella. Es tan grande la ciudad como Granada y Córdoba, y una plaza como 2 veces la de Salamanca, cercada de edificios para sus ídolos de maravillosa grandeza. Hay palacios muy altos y bien obrados, y la torre principal es más alta que la torre mayor de Sevilla. Certifico a vuestra Alteza que no sé por dónde pueda acabar de decir las cosas de admiración en el señorío de tierras de este Moctezuma. Este asombro solo puede compararse con el rechazo que provoca a los españoles enterarse de que la religión de los nativos exige permanentes sacrificios humanos seguidos de ritos antropofágicos. Para la mentalidad española es imposible comprender que estos ritos son el alimento necesario del panteón azteca. Y tampoco pueden comprender que la guerra que libran permanentemente sea destinada a hacerse de cautivos para los sacrificios. Entonces es cuando el encuentro se convierte en choque. Para el propio Cortés, la religión del pueblo azteca justifica su sometimiento. Los españoles conocieron muy ligeramente el mundo maya, que en su tiempo ocupó los territorios de 4 estados de la actual República de México, además de Guatemala y una parte de Honduras. Avanzados en astronomía, la influencia de los mayas sobre los aztecas es comparable a la de Grecia sobre Roma. La civilización maya florece hacia el siglo V de la era cristiana. Después se derrumba y revive en la península de Yucatán hacia el siglo X. En la llanura norte de la península de Yucatán vemos uno de los centros ceremoniales más grandiosos de toda la antigüedad, Chichén Itzá. Esta es la imponente pirámide de Kukulcán, o el castillo, una estructura escalonada que revela la suntuosidad militar que rodea al dios que simboliza el viento. La majestuosa estructura denominada el Caracol es el observatorio astronómico maya.
Columnas y columnas se multiplican en paralelas hileras aquí en Chichén Itzá, residencia de las autoridades mayas. Este es el denominado Grupo de las 1000 columnas, sobre las cuales los mayas construyeron bóvedas de mampostería que protegían sus actividades militares, ceremoniales y económicas. Este es el Templo de los Guerreros, con su ordenada procesión de columnas y de bajorrelieves que adornan águilas y jaguares. Cabezas de serpientes flanquean la amplia escalinata del Templo de los Guerreros. El área arqueológica de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, con su juego de pelota, sus templos y sus armoniosos edificios, aún hoy conmueve a quienes allí contemplan los vestigios del refinado espíritu maya. También en la península de Yucatán está Uxmal. Esta es la pirámide del adivino, con sus casi 28 metros de altura sobre una planta ovalada. En el templo superior, el cuarto central está orientado hacia el poniente, punto cardinal que se destaca en la mitología indígena. Desde la Gran Pirámide contemplamos al frente la Casa de las Tortugas y el juego de pelota, el cuadrángulo de las monjas y la pirámide del adivino. Este es el edificio sur del cuadrángulo de las monjas, y este es su ámbito interior, con sus muros cubiertos de grabados en piedra. Hacia mediados del siglo XV, poco antes del primer viaje de Colón, la anarquía arrasa la organización política y social de los mayas. Y cuando los hombres de Cortés llegan a Yucatán, ya nada queda y las tradiciones mayas son olvidadas. Devorados por la selva, los centros de Chichén Itzá y de Uxmal recién serán redescubiertos en el siglo XIX. La gente. Hay en el continente descubierto otra notable civilización, el Imperio Inca. Sobre el flanco occidental de la América del Sur, el Imperio Inca abarca la casi totalidad de la cordillera de los Andes, la costa, los valles, las mesetas, los desiertos. El Imperio Inca es la culminación de un proceso que tiene como marco un inmenso territorio donde varias civilizaciones se superponen desde milenios antes de la era cristiana. Hacia el siglo XI, una de esas civilizaciones construye esta Puerta del Sol, el Tiahuanaco, en el lago Titicaca, actual Bolivia. Y poco antes, o poco después, una tribu, los incas, apareció con una extraordinaria vocación de conquista. 4 siglos más tarde, a mediados del siglo XV, el inteligente esfuerzo de los 12 monarcas sucedidos desde la implantación de la dinastía inca crea el más grande imperio de la América del Sur, el Tahuantinsuyo. Prodigio de organización social, la conducción política del Tahuantinsuyo se centraliza desde aquí, la ciudad del Cusco. Esta civilización logra desarrollar una sociedad que evita la pobreza, determinando en detalle las tareas de cada súbdito a través de medios de producción de propiedad pública. La realización de la heredad nos llevó a recorrer los 2 continentes. Y hay algunas imágenes que pueden demostrar comprobaciones curiosas, comparaciones curiosas. Por ejemplo, los caminos que en Europa construyeron los romanos y en América los incas. Vamos a verlas. Vean ustedes esta calzada de piedra, este antiguo camino que va contorneando un cerro. Estamos en Villarejo del Valle, en la provincia de Ávila, en el corazón de Castilla.
Pero este camino tiene un extraño parecido con los caminos del Inca, que todavía subsisten en el Perú, en Bolivia, en el norte argentino. Porque me atrevo a afirmar que los romanos y los incas fueron los más audaces ingenieros de caminos que haya conocido la humanidad. También interminables calzadas o escalinatas como esta que ahora vemos bordeando el muro de la Ciudadela, en Machu Picchu, se extienden en una red que supera los 40.000 kilómetros en el Imperio Inca. Todo el plan de conquistas de los incas, así como su complejo sistema económico-administrativo, se apoya en la existencia de una amplia red de comunicaciones entre las partes del Tahuantinsuyo. Los incas cosechan maíz y papas. Logran bellezas con sus tejidos de vicuña, llamas, alpaca y hasta las plumas de los pájaros. La religión de los incas no es como la de los aztecas, aunque ocasionalmente también realicen sacrificios humanos. El sol y la luna son sus deidades benéficas. Hacia finales del siglo XV, el gran Huayna Cápac preside un imperio que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros en el costado occidental de la América del Sur. Desde la actual República de Colombia hasta una zona intermedia de Chile y desde la costa del Pacífico hasta la zona del bosque tropical amazónico. Sin embargo, y al igual que los aztecas, los incas revelan una sorprendente debilidad frente a los españoles. El imperio inca y el imperio azteca no tuvieron contactos entre sí, no se conocieron, pero presentan aspectos curiosamente similares. Ambos fueron precedidos por culturas locales que brillan y languidecen a lo largo de varios siglos. Aztecas e incas tuvieron como antecedente inmediato una gran civilización de fuerte tono religioso. Teotihuacán en México, Tiahuanaco en Perú. Tanto los aztecas como los incas poseían una estructura política muy centralizada, basada en la conquista y expresada en construcciones monumentales. Ambos imperios se fundaban en una monarquía absoluta, apoyada en una oligarquía rígida y una influyente clase sacerdotal. Las dos civilizaciones habían logrado un ordenamiento social relativamente pacífico y equitativo, pero ninguno de los dos imperios conoció la rueda. Tampoco trabajaron eficazmente los metales, ni conocieron la escritura alfabética. Aztecas e incas llegan a la plenitud de sus imperios en víspera de la llegada de los españoles. Curiosamente, tiempo cuando aparecen en uno y otro imperio profecías y presagios que vaticinan el inminente arribo de dioses extraños que arrasarían sus esplendores. Casualidad, fatalidad histórica. Las premoniciones derrotan espiritualmente a los nativos aún antes de la llegada de los conquistadores. Constituyen otro de los enigmas americanos. Enigma que coloca a los incas y a los aztecas de cara frente a los que llegan del otro lado del océano, es decir, los españoles. Los españoles que llevan a cabo la empresa de la conquista fueron sorprendentemente pocos, pero hay otros detalles que yo prefiero que los veamos en las grabaciones que hicimos en tierras de Extremadura, en España. En las primeras etapas de la conquista no fueron muchos los gallegos, los vascos, los aragoneses, los catalanes que participaron de la empresa. Mayoritariamente quienes vinieron al nuevo continente fueron castellanos, extremeños y andaluces, es decir, habitantes de esta región, Fragosa, Dura, de encinares, de olivas, de higos chumbos, que se asoma en la parte sudoeste de la península ibérica con una vocación ultramarina. Los españoles que atraviesan el Atlántico poseen un espíritu de cruzada, crecido en la fragua de los 8 siglos de combates contra los moros. Y cuando esta reconquista concluye con la toma de Granada en 1492,
el espíritu de cruzada continúa proyectándose en el continente descubierto ese año. Este concepto es básico para comprender el sentido de la conquista. Carácter y sentido que refleja este mosaico en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de la conquista en la Alta Extremadura española. La conquista, inevitablemente, apareja violencias, pero también reconoce un componente religioso, traducido en la vocación de convertir a los indios al cristianismo y velar por su salvación eterna. Otros aspectos deben además tomarse en cuenta. Cuando Hernán Cortés desembarca en las costas de México en 1519, Carlos, rey de España, es también elegido como Carlos V, emperador de Alemania. Los españoles sienten así un gran orgullo de saberse súbditos del monarca más poderoso de la tierra. Y este sentimiento también impulsa la dinámica conquistadora. He aquí el perfil de un descomunal encuentro que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Indios y españoles son personas ajenas y extrañas los unos con los otros. Indios y españoles no se entienden ni en el lenguaje, ni en el pensamiento, ni en el modo de concebir la idea de la divinidad. Indios y españoles no se entienden en las costumbres, la indumentaria, la alimentación o los modos de la vida cotidiana. Indios y españoles pertenecen a dos mundos diferentes, dos mundos contradictorios. Unas veces, el nuevo mundo que encuentran los europeos es asombroso por su opulencia y su organización. Otras veces, la realidad del continente descubierto es primitiva y salvaje. De cualquier modo, los representantes de ambos mundos son seres humanos, gente que tiene en común la naturaleza humana, aunque tarde en reconocerlo. Y será la condición humana las bases de las fusiones y las mezclas que se vayan dando. Cuando la etapa guerrera termine en un tiempo asombrosamente corto y empiece el periodo más fructífero del poblamiento. La gente. Estas son las tierras de la Alta Extremadura española. Y esta es la cuenca del Amazonas, en la América del Sur. El reconocimiento de la naturaleza humana por parte de ambos mundos tarda. Durante años los españoles dudan de que los indios sean hombres, aunque una bula de Alejandro VI lo reconoce tempranamente. A su vez, los indios creen que los españoles son divinidades. En México suponen que son la reencarnación de Quetzalcóatl, el dios que después de enseñar artes y ciencias a su pueblo se aleja hacia el naciente. Y ahora, desde allí, desde el lugar donde nace el sol, llegan sus herederos para tomar lo que es suyo. En el Perú, los incas tienen a los españoles como viracochas, semidioses, y se asombran de que los rostros invasores luzcan barbas. En ambos imperios, incas y aztecas ven a caballos y jinetes como una sola persona monstruosa y temible. Los súbditos de los grandes imperios americanos hacen una resistencia mucho más débil que las etnias primitivas, como los araucanos en Chile o los chicuitos en Bolivia, que luchan durante siglos por su independencia. A mediados del siglo XVI, a menos de un siglo del descubrimiento, la conquista está terminada, al menos en sus puntos clave.
Entonces llega el proceso del poblamiento y de la administración. En consecuencia, la etapa de mezcla y fusión entre los recién llegados y los nativos. Debemos decir, en honor de España, que durante la conquista, sus pensadores destacados plantean dudas sobre su legitimidad. Una reflexión que ningún pueblo se propuso jamás en toda la historia de la humanidad. Tanto los reyes católicos como Carlos V, bajo cuyo reinado se lleva a cabo la mayor parte de la conquista, disponen medidas para proteger a los indios. Isabel la Católica libera y repatria a los indios que Colón lleva a España. En 1512 se sancionan las leyes de Burgos sobre el trato humanitario de los aborígenes. En 1530, el teólogo Francisco de Vitoria publica en la Universidad de Salamanca sus lecciones sobre las Indias y puntualiza los casos estrictos en que puede iniciarse una guerra santa contra los nativos. En 1542, Fray Bartolomé de las Casas publica su relación sobre la destrucción de las Indias, una conmovedora denuncia, también expuesta aquí, en la sala capitular, en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, contra los encomenderos que explotan a los indios. En 1550, una asamblea de teólogos, juristas y filósofos debate en Valladolid el derecho de España a adueñarse de las nuevas tierras. No todas estas disposiciones se traducen en hechos. Las buenas intenciones de la corona, la prédica de muchos intelectuales son desvirtuadas por la codicia, por la ambición, por la brutalidad. Ciertamente, el encuentro trascendente entre españoles e indios, entre dominadores y dominados, no viene por la vía de normas legales. Viene a través de la naturaleza humana, a través del amor y del sexo. Las uniones entre españoles e indias son algo inevitable. Y bien pronto generaciones de mestizos pueblan América con su ambigua condición de hijos de conquistadores y de conquistadas. Recién a mediados del siglo XVI, las mujeres españolas en número creciente se aventuran a la travesía del Atlántico. Tal el pintoresco caso de doña Mencía Calderón. A poco de fundada Asunción del Paraguay, la ciudad es llamada el paraíso de Mahoma. Cada uno de los compañeros de Irala dispone de 8 o 10 nativas. Cuando las denuncias llegan a España, la corona apoya el envío de mujeres solteras y decentes y aprueba la solicitud de doña Mencía Calderón, viuda de don Juan de Sanabria, adelantado del Río de la Plata. En 1549 zarpa con su cortejo mujeril. La femenina compañía sufrió naufragios y ataques de piratas franceses. Luego de muchas peripecias, alcanzan las costas del Brasil. Desde allí, a la altura del Golfo de Santa Catalina, emprenden el largo camino hacia Asunción.
Es un itinerario de 5 meses que, más allá de las dificultades de toda clase que deben atravesar, les permite admirar las cataratas del Iguazú. Dos de las hijas de doña Mencía fueron madres ilustres. Una de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, el criollo varias veces gobernador del Río de la Plata. Su otro nieto fue Fray Fernando de Trejo, obispo del Tucumán y fundador de la Universidad de Córdoba, en Argentina. La personalidad de doña Mencía Calderón configura todo un arquetipo. Mujer fuerte, entera, capaz de sobrellevar sufrimientos y penurias. Ella es la que transmite a sus hijos y nietos la cultura originaria, las palabras, las actitudes, la identidad de los españoles y sus descendientes en medio de la inmensidad de las nuevas tierras. Durante el periodo de la conquista, los españoles siguen considerándose españoles, pero imperceptiblemente la realidad americana va entrando en sus espíritus y aún sin saberlo se convierten en criollos. No son ya ni españoles ni indios, son una especie distinta que bebe en las dos vertientes, la europea y la americana. Pero falta todavía referirnos al aporte de la raza negra en el poblamiento de América. La población negra en América data de 1511. Llegados a la Española, actuales territorios de Haití y República Dominicana, para suplir la mano de obra aborigen en las plantaciones de café, azúcar, cacao y tabaco, los documentos de la época señalan que los negros más numerosos son los Angola, procedentes de la colonia portuguesa de igual nombre, los Arará, que se extienden por todo el Caribe, y los Bemba y los Cabali, numerosos en México, Venezuela, Perú y otras regiones de la América del Sur. En pocos años, las plantaciones reciben decenas de miles de negros y su presencia cultural es nítida en América. Los negros traen sus tradiciones, sus lenguajes, sus nostalgias, sus supersticiones ancestrales. Gran parte de la cultura africana trasplantada se transforma en lo que los blancos llaman rituales de brujería y superstición. Pero no son sino prácticas medicinales o religiosas. En las ciudades de Centro y Sudamérica, habitadas por negros, hay barrios célebres por sus hechiceras,
conocedoras de filtros amorosos, diestras en amarrar voluntades, expertas en curaciones. Los negros mayoritariamente se agrupan en naciones, según su origen, o en cofradías, según su devoción. Una etapa importante para la dignificación del negro en la América hispana son las guerras de emancipación. En la Argentina, por ejemplo, los regimientos 7 y 8 que cruzan los Andes con San Martín están formados por negros. Belgrano lleva batallones de negros al Paraguay, al igual que Lavalleja en el inicio de su campaña en el Uruguay. Los negros son generalmente bien tratados en Hispanoamérica, y no pocos obtienen su libertad comprándosela a sus amos, mejoran su estatus y se mezclan con criollas. Los africanos, llegados casi contemporáneamente con la conquista, y sus descendientes, forman también, junto a indios y europeos, la mixtura y la fusión permanentes en la evolución de América. El poblamiento americano se realiza bajo el signo de la mezcla de sangres, mezcla que no es una suma de individualidades aisladas. El poblamiento americano produce una amalgama, una juntura íntima, semillas dispares reunidas en una misma sementera, crecidas en la misma tierra, bajo una misma lluvia y un único sol. Simientes dispares para una sola siembra, un solo cultivo, una cosecha sola. Así es nuestra América. Por eso el viajero que la recorre estrecha manos blancas, cobrizas y negras. Oye acentos cadenciosos o ligeros. Descubre costumbres sobrias, alborotadas o austeras. Pero comprueba que el tronco y la savia permanecen idénticos, que una misma raíz nutre y congrega las ramas y los frutos de un follaje vastísimo. Y cada vez que llega a un nuevo sitio, le parece haber regresado al puerto pasado. Este es el misterio y el milagro, la paradoja y la señal de la América hispana.
Finalmente, las grandes inmigraciones del siglo XIX llegan a puertos americanos. Grandes inmigraciones que redondean y completan el paisaje de nuestra gente, su fisonomía, sus lenguajes, sus costumbres. Es que América es una comarca que atrae a los europeos desde siempre, por sus posibilidades y la buena disposición de su gente frente al extranjero. Atrás van quedando los aborígenes originarios, sobre los que existe una preocupación creciente para mantener su identidad. Y atrás van quedando en el tiempo los descendientes criollos de los españoles que conquistaron estas tierras. Este variopinto y movedizo paisaje humano no nos puede hacer olvidar que en el principio mismo de nuestra aventura americana, nuestra saga continental, están los aborígenes, los primitivos habitantes de este espacio desde hace miles de años. Y no nos hace olvidar a los españoles, que hace 5 siglos trajeron las formas de vida que florecían en Europa. Ambas vertientes sellan nuestra iniciación como pueblos americanos. La confluencia de fuentes, la indígena y la europea, alimenta nuestro particular perfil. Porque detrás de nuestros días y de nuestros lustros, de nuestras epopeyas y de nuestros fracasos, de nuestras ilusiones y nuestras realidades, late una marca indeleble que hace 5 siglos en la confluencia de 2 mundos dejaron indios y españoles, cuando nuestra América era solo una vastedad geográfica llena de enigmas y de interrogantes.